Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un minutito más a ver si llega el resto de compañeros, por favor, para empezar, ¿sí? Bien, no parecen el resto de compañeros, vamos a empezar. Habíamos estado viendo lo que fueron los artículos de la ley de registro de datos. Sí, entonces habíamos estado analizando algunos artículos. Lo habíamos visto hasta ayer el capítulo 5 de esta ley que hablaba del régimen económico y financiero. Hablábamos de los artículos 33, 34 y 35, ¿sí? Dentro de esto nosotros tenemos unas disposiciones generales y también tenemos disposiciones transitorias. Sí, las disposiciones transitorias son algunas. Y también tenemos lo que son disposiciones reformatorias y derogatorias. Sí, entonces, entonces vamos a analizar el día de hoy lo que son estas disposiciones generales y luego también revisaremos las disposiciones transitorias, ¿sí? Pues dentro de las disposiciones generales, dice la primera disposición, dice, constituyen normas supletorias de la presente ley las disposiciones de la Ley de Registros, Código Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Ley y Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y mensajes de datos, y reglamentos aplicables,
mientras no se oponga a la presente ley. Segunda transitoria, dice, será información pública los nombres de los propietarios, propietarias o propietarios, tenedoras o tenedores, beneficiarios o beneficiarias y todos o todas aquellas o aquellos que sean titulares de algún derecho sobre acciones, participaciones, partes beneficiarias o cualquier otro título societario generado por una sociedad comercial, mercantil, civil o de cualquier otra especie. Esta información será de carácter público y podrá ser solicitada mediante petición motivada de su requerimiento. ¿Sí? Bueno, aquí nos indica sobre las disposiciones generales, ¿no? Que nos habla de que esta ley pues son suplementarias, son leyes que están a disposición de la que es leyes del registro civil, del civil, del código de comercio, el código de procedimiento civil, ley de registro civil, identificación y cedulación, ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, dice, ¿no? Dice pues que los reglamentos aplicables mientras no se opongan a la presente ley y será información pública, dice los nombres de los propietarios o propietarias, tenedores, beneficiarios, de aquellos que sean titulares de algún derecho sobre acciones, participaciones o partes beneficiarias u otro título societario generado en la sociedad comercial, mercantil, civil o de cualquier otra especie. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que tengan o estén registradas en lo que es el comercio, tengan una sociedad, ¿sí? Tengan una sociedad, algún tipo de compañía, alguna sociedad, ¿no? Sea algún tipo de compañía, algún tipo de empresa. Entonces, dice que esa información que se presenta o la información que esté registrada de estas personas va a ser de tipo público, ¿sí? Es una información de carácter público y podrá ser solicitada motivada mediante una petición para su requerimiento, ¿sí? Entonces, toda la información que repose de las personas que estén registradas bajo alguna ley de esta de registro civil, de ley de código de comercio, de código de procedimiento civil, de ley de registro civil, y aparte de eso, pues que sean personas, será información pública, dice los nombres de los propietarios o propietarias tenedoras o beneficiarios de acciones, participaciones o cualquier otro título societario generado por una sociedad comercial. Es decir, las sociedades, las personas que formen parte de una sociedad dentro de una compañía, aquellas personas que tengan algún tipo de acción, algún tipo de derecho dentro de una compañía, dentro de una asociación, si se lo quiere llamar así, de una compañía, esa información de estas personas está de alguna manera sujeta a que sea una información pública, ¿sí? Es lo que nos indica esta transitoria. Entonces, todas aquellas personas que estén de alguna manera tengan ese tipo de acciones y que hayan sido reconocidas por alguna de las leyes, sea del registro de código civil, sea del código de comercio, del código de procedimiento civil, ¿sí? Estos tienen que, esta información está de alguna manera de tipo pública, ¿sí? Entonces, eso, hay dos disposiciones generales que se presentan en esta ley. La primera, que acabamos de ver, que son las normas supletorias de la presente ley, ¿sí? Y la segunda, pues que habla de las personas, de los nombres que van a ser públicos en caso de que aquellas personas tengan acciones, tengan derechos dentro de alguna asociación, que estén, y esa asociación esté registrada en lo que es la registro mercantil, ¿sí? El registro registro de sociedad comercial, mercantil o civil, nos dice, ¿sí? Entonces, más o menos esa disposición general que se da dentro de la ley de datos públicos, ¿sí? No sé si tal vez hay alguna pregunta. Si no, vamos a revisar las disposiciones transitorias, que son algunas, son No. Listo, gracias. Entonces, tenemos las disposiciones transitorias, que dice, la primera, aquí sí tenemos algunas, las disposiciones transitorias, dice la primera, el personal que actualmente trabaja en los registros de la propiedad mercantil continuará prestando sus servicios en las dependencias públicas creadas en su lugar, por lo que dicho cambio no conlleva despido intempestivo. En los casos de renuncia voluntaria o despido, los registradores de la propiedad y mercantiles, los registradores de la propiedad mercantiles tendrán la obligación de liquidar a sus trabajadoras o trabajadores con base en su tiempo de servicios
y de conformidad a las normas del Código del Trabajo. ¿Sí? Dice entonces, los funcionarios, las funcionarias o funcionarios que se requieran en las funciones registrales bajo competencia de las municipalidades y del gobierno central, respectivamente, estarán sujetos a la ley que regule el servicio público, ¿sí? Bueno, en todo caso, entonces aquí nos indica pues que el personal que actualmente trabaja en el registro de la propiedad y registro mercantil, prestando sus servicios, no están, por algún cambio no podrán ser despedidos, ¿no? Que ellos están, salvo el caso que presenten una renuncia voluntaria o por despido por alguna irregularidad, pues tendrán la obligación, tanto el registro mercantil como el registro de la propiedad, estarán obligados a hacer las liquidaciones correspondientes en base a lo que, en base a lo que nos dice acá abajo, en base a las competencias que tenga los municipios o el gobierno central, ¿sí? Entonces, ellos serán quienes regulen la parte de, si es que toca alguna liquidación, tendrán que acogerse las personas que sean despedidas y quienes los despidan también tendrán que ser remunerados de acuerdo a las disposiciones que tienen, en este caso, los gobiernos municipales para cuando toque despedir a una persona, ¿sí? Entonces, eso nos dice aquí. Y que igual todo servidor público está sujeto a lo que dice la ley de servicio público, ¿sí? Entonces, todo servidor público también está apegado a lo que tiene que ver con la ley de servicio público. O sea, aquel trabajador, aquella persona que preste un servicio, sea esto en el registro mercantil o en el registro de la propiedad, está amparado en lo que dice la ley de servicio público, ¿sí? Entonces, igual, si es que va a ser despedido, tendrá también que acogerse a esa ley. Sí, mientras tanto, también los derechos que tenga como empleado, como servidor público, como servidor público también deben ser los que estén apegados a esta ley, ¿sí? Entonces, esa es la primera transición, ¿sí? Que va a ser, que habla sobre el personal que actualmente trabaja dentro de los registros mercantil y de la propiedad, no pueden ser despedidos así nomás, ¿sí? Salvo el caso que haya alguna renuncia voluntaria o algún tipo de falta que obligue a cualquiera de los dos tipos de registro a que sean despedidos, ¿sí? La segunda transitoria nos dice, los registradores, las registradoras o registradores de la propiedad mercantil seguirán cumpliendo sus funciones de registro hasta que de conformidad con la presente ley sean legalmente reemplazados o reemplazadas. No se devolverá la caución rendida por los registradores hasta que no se haya suscrito la respectiva acta de entrega-recepción del registro, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues nos habla de que las registradoras o registradores, sea de la propiedad o sea mercantiles, seguirán cumpliendo su registro de acuerdo a lo que tiene conformidad la presente ley, ¿sí? Y que una vez sean reemplazadas o reemplazados, pero hablábamos en alguna parte de aquí de la ley, en algún artículo citaba, ¿sí? Que los directores o directoras del registro mercantil, del registro de la propiedad, inclusive del registro civil, van a ser nombrados por un concurso de méritos y oposición, ¿no? Ahí nos hablaba de algunos de los requisitos que debe cumplir para que sea director o directora de registro mercantil, de la propiedad o civil inclusive, ¿sí? Entonces, mientras cumpla, y ahí también nos hablaba del plazo para el cual va a ser elegido, ¿sí? Entonces, mientras cumpla esos requisitos, pues tendrá que seguir cumpliendo sus funciones hasta que llegue ya su plazo ya de salir, una vez que haya cumplido el tiempo para el cual dura un director o una directora de cualquiera de estos tipos de registros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos habla aquí. No se devolverá la caución, dice aquí, no se devolverá la caución rendida por los registradores hasta que se haya suscrito la respectiva acta de entrega a recepción del registro, ¿sí? Entonces, mientras no haga la entrega al nuevo director o directora de cualquiera de los tres tipos de registros, tampoco podrá salir el director, ¿sí? O directora. Tendrá que tendrá que haber un acta de entrega a recepción hacia el nuevo director o directora para que pueda salir el director o directora que actualmente estén cumpliendo las funciones en cualquiera de estos tres tipos de registros. ¿Sí? Tengo un segundito. Hola, hola.
Bien, gracias. Bien, eso entonces es lo que nos decía de la transición. Profe, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ya, pues sí, está bien. Bien. ¿Alguna pregunta tal vez en base a, a esta disposición transitoria segunda tal vez? No. Bueno, avanzamos. Entonces, tenemos la transitoria tercera. Dice, dentro del plazo de 365 días contados a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, los municipios y la directora o director nacional del registro de datos públicos deberá ejecutar el proceso de concursos públicos de méritos y oposición, o de merecimientos y oposición, nombramiento de los nuevos registradores de la propiedad y mercantiles. Dentro del mismo plazo, organizarán la infraestructura física y tecnológica de las oficinas en las que funcionará el nuevo registro de la propiedad y su respectivo traspaso, cuyo efecto elaborará un cronograma de transición que deberá contar con la colaboración del registrador o registradora saliente. En este mismo lapso, de así acordarse o requerirse, el municipio dispondrá la valoración de activos y su liquidación respectiva. ¿Sí? Bien, entonces dice pues que aquí en el plazo de 365 días, o sea, de un año, con partidos contados a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, los municipios y la directora o director nacional de registro de datos públicos van a ser quienes, o deberían ser quienes organicen el concurso de público de méritos y oposición para el nombramiento de los nuevos registradores de la propiedad y mercantiles. ¿Sí? En ese plazo también dice que tiene que adecuar la infraestructura en la cual van a trabajar, o en la cual se va a trabajar con el nuevo registro, o sea, de la propiedad o registro mercantil. ¿Sí? Tiene que adecuarse a la infraestructura, ya sea tanto en la parte física, también como en la parte tecnológica. Es decir, en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver en la parte de equipamiento, de equipos, de computador, de computación, seguridad en la parte física, es decir, todo tiene que ser elaborado en ese lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice esta tercera transitoria, ¿ya? De quiénes tienen que organizar el concurso, de qué tiempo tienen para organizarlo, de qué tiempo tienen para organizarlo, así como también de la infraestructura que tienen que adecuarla, la parte tecnológica también tiene que ser adecuada, ¿sí? Y a su vez también con la persona con la persona que vaya a estar al frente o que está por salir de cualquiera de los registros, tiene que organizarse conjuntamente con el municipio, que es quien va a estar a cargo, o la mayor parte de municipios actualmente están a cargo de lo que son los registros de la propiedad, sobre todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez? No, bueno, un segundito y ya seguimos. Me dan un segundo, por favor, solo envío una información que me están pidiendo acá y ya continuamos revisando, ¿sí? Denme un segundito.
Perdón. Bueno, seguimos, por favor, mis disculpas. Entonces, vamos a ver la disposición cuarta o la cuarta disposición que dice los registros de la propiedad societario, civil y mercantil, los tres tipos de registros, ¿no? Propiedad, societario, civil y mercantil, que mantengan digitalizados sus registros, deberán mandar sus bases de datos al nuevo sistema, para lo cual la Dirección Nacional asignará los fondos para la creación y unificación del Sistema Informático Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, esta información que deben tenerla, ¿no? Los registros de la propiedad, los societarios, civil y mercantil, esa información dice que debe ser migrada a la base de datos general que tiene la Dirección Nacional de Datos, ¿sí? La Dirección Nacional de Datos. Entonces, toda esa información tiene que ser migrada. La información que manejan actualmente los registros de la propiedad, societario, civil y mercantil, y que esa información debe ser subida para que esté una sola forma unificada, ¿no? En la Dirección Nacional. Entonces, esto debe ser subido al sistema de la Dirección Nacional de Registro de Datos para que repose allí y todos tengamos acceso a esa información, ¿sí? Entonces, y es este mismo registro, es la Dirección Nacional de Registro de Datos la que va a asignar los recursos necesarios para que todos estos tres tipos de registros sean quienes actualicen su sistema, sean quienes modifiquen lo que tengan que modificar o crear, si es que es el caso, un nuevo sistema con la finalidad de que tenga la conexión o que todo esté en línea con lo que tiene que ver la parte de la base de datos del Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, es lo que se ha enfocado el tema de este estudio, que toda la información está centralizada en lo que es el Registro Nacional de Datos Públicos. Son estos tres tipos de registros, específicamente la propiedad, mercantil o societario y el de civil, registro civil, los que tienen que tener la información conjuntamente, todo en línea, todo esto tiene que estar reposando en una sola base de datos que se encuentra en el Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, aquella entidad que probablemente sea nueva o que aún no tenga la información, está en la obligación de subir esa información para que repose en una sola base de datos, ¿sí? Igual, el sistema que tenga cualquiera de estos tres tipos de registros y no está todavía centralizado, tiene que ser modificado, tiene que ser actualizado, o si es que sea el caso, creado nuevamente, pero ya enviando a grabar en la base de datos del Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Eso es lo que nos dice la transición número 4. Quinta, dice, en el plazo de 3 años, a partir de la publicación de la presente ley en el registro civil, previa evaluación técnica, económica, financiera y legal, la Dirección Nacional establecerá el o los programas informáticos requeridos, los mismos que deberán tener perfecta interconexión que permita recibir, capturar, archivar, custodiar, enviar, intercambiar, reproducir, verificar o procesar la información de los registros públicos, dejando apertura en el sistema para la interconexión con las demás instituciones señaladas a fin de garantizar el control cruzado de información. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice, pues aquí habla del plazo que deben tener cualquiera de esos tres registros que hemos visto. Tienen un plazo de 3 años, dice, para que puedan ya tener la información subida, ¿sí? En la base de datos, la base de datos de Dirección Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Toda esa información tiene que estar subida en un plazo no mayor a 3 años, tiene que estar ya la información en línea para que pueda ser revisada, para que pueda ser archivada, custodiada, intercambiada, es decir, para los fines que se necesiten. Pero en un plazo de 3 años tiene que estar ya vigente, tiene que estar subida toda esa información al Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder obtener a la información en línea. Aquí, como mismo nos dice al final, dice, todos estos, la información que yo revise en cualquiera, la información tiene que estar cruzada entre los tres tipos de registros. Si yo, por ejemplo, entro al registro civil, pongo el número de cédula de una persona, tiene que darme la información correspondiente. Si ingreso a otro, por ejemplo, en el registro de la propiedad, pongo el número de cédula, esa información tiene que ser exactamente la misma que se está revisando en el registro civil. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando habla de que la información tiene que estar cruzada entre los tres tipos de registros para que la información pueda ser compartida, pueda ser en línea, ¿sí?
Entonces, yo les decía en algún momento, no sé si ustedes han podido ver, por ejemplo, yo a veces ingreso, hay sitios gubernamentales que yo ingreso el número de cédula y de forma automática ya me carga a mí la información personal de la persona, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, en la página del MIES es típico, porque ustedes saben que el MIES trabaja directamente relacionado con el registro civil. Entonces, si es que yo ingreso, por ejemplo, un número de cédula de una persona en cualquiera de las páginas del MIES, automáticamente me sale ya los nombres de la persona, la edad que tiene, el género, ¿sí? Probablemente esa es la información más básica, más relevante, ¿no? Pero esa información ya sale directamente por defecto, ¿sí? Entonces, esa información, si sale ahí, es porque ya está cruzada o ya está reposando en la base de datos nacional, que es a donde tienen que, tarde o temprano, se van a ir conectando todas las instituciones públicas para que pueda ser centralizada esa información y pueda tenerla yo a disposición para los fines que sean necesarios, ¿sí? Entonces, esa es una manera de tener la información en línea, ya todo reposando en la base de datos, base nacional de datos, en el Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Eso entonces en la parte de lo que ha sido la transitoria número 5. Vamos a ver la transitoria número 6, de que nos habla. Dice, en el plazo máximo de 3 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, todo registro de la propiedad, societario, mercantil o civil, que hasta la fecha mantenga su información y registros de manera física, deberá ser transformado a formato digital con las características y condiciones definidas por el director nacional, para lo cual se asignará los fondos pertinentes y se proveerá los programas informáticos necesarios. Esta omisión será sancionada con la destitución correspondiente del funcionario por la directora o director nacional de registros de datos públicos, ¿sí? Bueno, algo muy parecido a lo que estaba hablando también en la transitoria número 5, ¿sí? Que en un plazo no mayor a 3 años, toda la información de esos 3 tipos de registros ya tiene que estar reposando en el Registro Nacional de Datos Públicos. Toda esa información tiene que estar cruzada, toda esa información tiene que estar ya en la base de datos para que cualquier persona que sea el caso pueda revisarla sin ningún problema, ¿sí? Entonces, a esto se refiere la parte de la transitoria número 6, ¿no? Igual dice que el registro, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos será quien asigne los fondos necesarios, así como también provea de los programas informáticos, es decir, de los sistemas que se necesiten, los sistemas informáticos que se necesiten para poder trabajar y tener todo en línea, ¿sí? Poder tener todo en línea. En el caso de que alguna institución no haya hecho caso, no esté haciendo esto de aquí, no esté dando cumplimiento a esta disposición, el funcionario que esté al frente, el director o directora de cualquiera de estos registros, tendrá que ser despedido por la Dirección Nacional, por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, es muy importante que se haga caso, que esa información tiene que ser subida, tiene que estar cruzada completamente ya o puesta en la base de datos del Registro Nacional de Datos Públicos. ¿Alguna pregunta tal vez? No, Inge, entendido. Listo. Vamos a ver lo que tiene que ver la transitoria número 7. La séptima transitoria dice, las instituciones del sector público que posean información pública como el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Tránsito, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Policía Nacional, Comisión de Tránsito de Guayas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, municipios, función judicial, entre otras, deberán integrarse paulatinamente al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dentro del plazo de 3 años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de cualquier institución que estuviese en la obligación de interconectarse en virtud de la presente ley, no lo hiciera, la máxima autoridad de la referida institución podrá ser destituida por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿sí? Bueno, aquí ya nos habla pues del resto de instituciones que tienen que estar ya enlazadas
una sola a la base de datos del Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces ya todas esas, el resto de organizaciones también han tenido ya un plazo, aquí nos hablan de 3 años. Esta ley no vi muy bien al inicio en qué fecha entró en vigencia, entonces es un registro, este es un archivo ya un poquito de un tiempito atrás que lo han tenido, entonces me imagino que esta información ya inclusive debe estar, ya los municipios, todos ellos ya deben estar trabajando con una sola. Me imagino que sí, porque si entramos a cualquier página de datos, sea del SRI, sea del seguro, sea del registro civil, sea de algún municipio, inclusive solo con digitar el número de cédula, ya se tiene la información correspondiente. Y es por eso, porque ya se tiene toda esa información migrada al sistema nacional al Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, ahí es donde pues ahí reposa toda esta información. Bueno, esta de aquí tiene inclusive mucha similitud a lo que decía la transición número 5, perdón, la transición número 6, que si es que no el funcionario que está al frente no hiciese caso, no cumple con lo dispuesto, es el director nacional del Registro de Datos Públicos quien podrá pedir la destitución de ese funcionario por no acatar esta disposición que está vigente dentro de lo que tiene que ver la ley, ¿sí? Dentro de lo que está la ley, tiene la obligación de hacer cumplir. Si es que no, el representante, en este caso hablemos de un municipio, el alcalde o el director de alguno de las instituciones aquí citadas, no hace caso, pues podría ser destituido por no acatar las disposiciones que se dan en la presente ley. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no es así, quedamos ahí el día de hoy. Mañana continuamos revisando el resto que nos falta. ¿No? Bueno, entonces mañana continuamos. Muchas gracias. No, Inge. Listo, entonces mañana continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo, Inge, una buena tarde.